llenas y llenos de su Espíritu Santo. Lucas 14:26 dice la palabra del Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué contradicción! ¡Qué palabra tan! ¿Cómo es eso de verdad de que dice esta palabra que debemos aborrecer cuando Dios es amor y cuando después nos dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos en Mateo 5:44? Hay algo allí que no cuadra. Por eso les dije, Padre, ábrenos el entendimiento, el corazón, para que podamos entender esta palabra. Entonces, ¿cómo es entonces que Jesús dice que el que no aborrece a padre, madre, hermano, mujer, hijo y aún su propia vida no puede ser su discípulo? ¿Cómo es que vamos a aborrecer, hermana, a nuestros propios seres queridos? ¿Cómo es eso? Porque dice que debemos aborrecer a padre, a madre, a hermano, a hijo, a hija. El tema está en que nosotros usamos palabras para comunicarnos, que a veces, ¿verdad? Esas palabras, ¿ok? Necesitamos explicarlas con la misma palabra. En Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hija o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, lo que el Señor nos está diciendo entonces en Lucas, la palabra anterior es que, mira, el amor tuyo hacia los padres, hacia tu madre, hacia tus hijos, tus hermanas, no puede ser más que el amor hacia mí. Porque ¿cuál dice el primer mandamiento? Incluyendo a los seres queridos, incluyendo a la familia. Aquí en este pasaje se refiere, por supuesto, a la familia, pero si nos vamos un poquito más a lo que nos pasa, es que si yo le hubiese quizás preguntado a mi esposa Xiomara, ¿amas más la cocina que a Dios? Por ejemplo, porque ella es una apasionada de la cocina. Pero ella tiene una clave, que ella cuando está cocinando pone a escucharse prédica, alabanza. Entonces ahí está, cumpliendo. Porque si ella, por ejemplo, se imbuyera en la cocina y apartara a Dios, entonces ahí está amando más las cosas del mundo que a Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Me están siguiendo? Pero como no escucho amén. Entonces, nosotros, ¿verdad? Nos entregamos a Jesús por fe. Lo aprendimos hoy en la mañana. En el discipulado, es por fe. Y por supuesto, entonces, la pregunta es, porque cuando tú le preguntas a alguien, Charlie, el pastor Charlie, ¿usted ama a Cristo? No seguro que me va a decir, sí, lo amo. Y así como le pregunto a él, le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, ¿amamos a Cristo? Ustedes van a decir, sí, yo amo a Cristo, yo amo a Jesús. ¿Y cómo demuestro entonces ese amor? ¿Cómo yo voy a demostrar realmente que el palpitar de mi corazón expresa ese amor a Cristo? Efesios 5:28, ¿qué nos dice? Efesios 5:28, ¿verdad? Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿cierto? ¿Okay? Esa es la palabra, Efesios 5:28. Entonces, por eso, ¿verdad? Es que cuando le preguntamos, ¿amas realmente a Jesús? Sí, yo amo a Jesús. ¿Cómo lo demuestro? ¿No? Entonces, en Mateo 5:21-22 dice: Jesús
y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matan será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga foato quedará expuesto al lago de fuego. Que es muy fácil decir que amamos, pero si realmente, ¿verdad?, en el caso del matrimonio hay estas discusiones, entonces evidentemente, ¿verdad?, estoy cayendo en pecado, en desobediencia, porque no es solamente la muerte como tal, porque en el insulto, en la ofensa, ahí está precisamente implícito el tema de lo que es la desobediencia y no seguir las normas de acuerdo a que la Biblia nos enseña. Entonces, en Juan capítulo 14, versículo 21, nos dice muy claro lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Repito, con mayor énfasis, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pregunto entonces, amada iglesia, ¿amamos a Cristo? ¿Estamos siguiendo sus mandamientos? Cada quien tiene que hacerse entonces con el estetoscopio, ¿verdad?, un análisis del palpitar de su corazón cuando hago la pregunta: ¿estamos siguiendo los mandamientos que la palabra escrita en la Biblia nos enseña el Señor? Y dependiendo de la intensidad, como nos dijo el doctor Alfredo, ¿verdad?, entonces vamos a decir realmente si estoy siguiendo los mandamientos que la Biblia me está señalando. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y no podemos engañar al Señor, porque Él mira nuestros corazones. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. ¿Verdad?, es una condición. Si me aman a mí, ¿verdad?, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Cómo es la demostración entonces? El Señor Jesucristo dijo: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. Y el segundo mandamiento es igual a este: a tu prójimo lo vas a amar como a ti mismo. Entonces aquí tenemos tres relaciones de amor: amor al Padre, ¿verdad?, amor al prójimo y amor a mí mismo. Si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, no seré capaz de amar al prójimo. Y si no soy capaz de amar al prójimo, mucho menos a Dios Padre. Entonces, el Señor dice: eso es lo que tienes que guardar. Ahora nos preguntamos: ¿y cómo yo guardo eso? Entonces el Señor Jesús les dijo en el capítulo 5, ¿verdad?, capítulo 6, capítulo 7, que es el Sermón del Monte, que aquí creo que el año pasado usted, pastor, lo desarrollaron todo, ¿verdad? Todas estas enseñanzas vienen, las bienaventuranzas, todo ese hermoso sermón de Jesús en el monte, ¿verdad?, donde nos habla realmente al corazón. Porque acuérdense que para ese momento era la ley. Y los fariseos, que como lo decíamos la semana pasada, eran pura apariencia. ¿Okay? Entonces, pero Jesús le dio, ¿verdad?, en el corazón, sobre las verdaderas enseñanzas. ¿Okay? Habló sobre la ira, que es lo que vimos ahorita, ¿verdad? Habló sobre el tema de la ofrenda, habló sobre el tema de bienaventurados, ¿verdad?, los humildes de corazón, porque de ellos será el reino de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que los invito a que lo volvamos a leer,
para que sigamos entonces internalizando el mensaje que el Señor nos quiere dar sobre lo que significa cumplir sus mandamientos. Ahora, podemos decir realmente todo lo que queramos, porque Dios mira nuestro corazón espiritual. Pudimos haber dicho ahorita todo, sí lo amamos, obedece su mandamiento, sí lo obedecemos, pero acuérdense que Dios es el que mira nuestro corazón y Dios es que aquí en la iglesia todo está chévere, pero de la puerta para allá es que la cosa cambia. Cómo nos comportamos en nuestros hogares. Cuando el pastor de mi iglesia allá en Chone llega a esa casa, se encontró con algo que en la iglesia no pasaba. Entre esa pareja. En esa pareja todo era amor. ¿Okay? Y alguien me dijo a mí, no hay cosa más que evidencia la conducta de los padres cristianos en sus hogares que los niños en la iglesia, de los niños. Porque allí, ¿verdad?, reflejan muchas de las cosas que están pasando en sus hogares. Entonces, algunos aquí tienen varios años en esta iglesia. Levanten la mano los que tienen 3 o más años en esta iglesia. Muy bien, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen, los que tienen más de 3 años en esta iglesia, evidentemente han escuchado decir a sus pastores, al pastor Pedro, que insiste mucho en eso, hoy en la mañana lo volvió a insistir, es que tenemos que realmente reflejar lo que está contenido en la Biblia, la sabiduría que ahí está, el entendimiento que ahí está con nuestra conducta como cristianos. Tenemos que ser oidores de la palabra, que es lo que venimos a hacer aquí los domingos, pero más importante de ser oidores de la palabra es hacedores de la palabra. Porque en la enseñanza de hoy en la mañana decíamos que, muy bien, yo puedo, a ustedes les estoy transmitiendo el mensaje a través de la palabra, pero así como 30 y tantos años, nosotros tenemos ¿cuántos, mi amor? 42, de los cuales 20 en los caminos de Cristo. Una cosa fue nuestro matrimonio antes de Cristo y otra es nuestro matrimonio después de Cristo. Porque antes de Cristo, ¿a quién pertenecíamos? Al reino de las tinieblas. Después de Cristo, y ha sido de bendición. Los últimos 20 años que hemos conocido nosotros dos, Cristo. ¿Hemos tenido problemas? Claro. Solo que el tratamiento de esos problemas era distinto cuando estábamos en el mundo. Completamente distinto. Ahora, ha tocado realmente a esta iglesia, como a muchas, muy duro la situación. Como la iglesia primitiva cuando estaba comenzando, ¿verdad?, no vivía las cosas que estamos viviendo ahora. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. ¿Okay? Entonces, para nosotros, que debemos ser sal y luz en el mundo, evidentemente es muy duro llevar hoy en día, ¿verdad?, una vida pastoral. Y a veces, no se crean, ¿verdad?, flaqueamos, a veces nos sentimos angustiados, nos sentimos como deprimidos, nos sentimos como con ganas de no seguir adelante. Pero ahí está Dios, Cristo, ¿verdad?, que siempre nos dice, tranquilo, estoy contigo, sigamos adelante. ¿Okay? Y por eso es que necesitamos hacer cada día más discípulos, para que esas cosas que nosotros de alguna manera estamos llevando adelante, ustedes también nos ayuden a llevarlas adelante. Ahora, el Señor dice, tú me amas así, guarda mis mandamientos. Es decir, que por supuesto en la Biblia hay que ese manual de vida, toda la palabra que podamos encontrar. Pero más importante que eso
entonces, ¿verdad? Es la necesidad, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, podamos entender que la palabra hay que ponerla en práctica. Ahora, guardamos los mandamientos. Entonces ahí cada quien tiene que, igual que yo, hacer una revisión de los mandamientos los cuales se está refiriendo la palabra del Señor. Si nos vamos al Antiguo Testamento, allí encontramos 653 tantas leyes que Dios creó a su pueblo para que se cumplieran. Pero vino Jesús, ¿verdad?, y resumió todo eso en 2. Y esos 2 son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la primera pregunta es, ¿estamos amando a Dios por sobre todas las cosas? Entendemos a veces, ¿verdad?, que las múltiples ocupaciones no nos permiten llegar temprano, faltar uno que otro domingo, no ir a los discipulados. Si convocan un ayuno, no vamos al ayuno. Si nos convocan a evangelizar, tampoco vamos. Eso lo entendemos, que pueda ocurrir en más de una oportunidad. Pero que ocurra frecuentemente entre nosotros, no estamos cumpliendo con amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque estamos poniendo cosas del mundo por encima de las cosas de Dios. Entonces, tenemos que ser francos con Dios, que a Dios no lo podemos engañar. Entonces, cuando yo hago la pregunta nuevamente, cuando les vuelvo a preguntar, ¿amás a Cristo? ¿Amamos a Dios? Entonces yo prefiero un silencio reflexivo que un sí solamente de la boca para afuera. Porque Dios, lo decía el pastor Pedro, es un Dios de oportunidades. Nos da la oportunidad de reflexionar y decir, Padre, de verdad que ni siquiera un minuto al día te estoy dedicando. No soy capaz, Padre, de pararme aunque sea un día al mes para estar en la intimidad contigo. Porque dice la palabra, ¿verdad? Abre la puerta, enciérrate en tu cuarto, ten intimidad, órale al Señor, porque lo que en lo privado con Él, ¿verdad?, haces, Él te lo va a recompensar en público. Pero es que a veces no somos capaces ni siquiera de eso. Entonces no estamos cumpliendo con los mandamientos. Pero también entonces, ¿qué nos pasa? Y pusimos el ejemplo del matrimonio. Y como el matrimonio, muchísimas cosas podemos poner como ejemplo. Entonces a veces, ¿verdad? Y por eso la semana pasada yo les puse el ejemplo de la viuda, de la mujer que dio lo que no tenía prácticamente, con el tema de la ofrenda. Porque Jesús estaba así paradito en un lado, ¿verdad? Y vio el que dio lo que sobró y vio que dio lo otro que tenía todo lo que tenía. Vio su corazón. Entonces a veces ni siquiera estamos cumpliendo con el principio del diezmo y la ofrenda. Entonces, ¿estamos amando a Dios? Sí, yo lo amo. ¿Qué cosas estamos dejando de hacer? Lo que dice la palabra del Señor, que pone en tela de juicio o nos pone a reflexionar realmente de que no estamos amando a Dios. Y si realmente ustedes creen que yo estoy siendo duro con esta palabra, por eso oramos para que nos abriera el corazón, el entendimiento, para que podamos entender entonces qué es lo que está buscando Dios, es que le amemos en espíritu y en verdad. Yo, por ejemplo, no logro entender, si Dios es un Dios que quiere que le adoremos, ¿cómo es que llegamos casi ya terminando la adoración? ¿Verdad, Luis? Y Luis se apasiona y Luis allí en espíritu y en verdad. Pero tú quisieras, ¿verdad?, que ese mismo palpitar que tú sientes al adorar y que siente el pastor Charlie y todo el equipo que está allá arriba, lo sintamos todos, ¿verdad? Que podamos
a amar, a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y eso a nosotros los que lideramos, a los pastores, nos duele realmente. Porque no es que queramos ver la iglesia llena, no, es que queremos que sientan la pasión, que sientan el palpitar que sintió mi esposa Xiomara cuando entonó, ¿verdad?, la canción. Ese es lo que queremos. Ahora, les dije, ¿verdad?, que íbamos a hablar hoy, vamos por fin a entrar en materia. No había entrado en materia, esta era la introducción. ¿Cómo debe ser el corazón espiritual de la iglesia? Porque ya sabemos cómo es el corazón de Dios, ya sabemos cómo es el corazón del discípulo. Ahora, ¿cómo debe ser el corazón de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Exactamente. Y si ya sabemos cómo es el corazón del discípulo, y si todos estamos en formación para ser discípulos, el corazón de la iglesia tiene que ser la sumatoria del corazón de todos los que estamos aquí, ¿cierto? Entonces, el corazón de la iglesia parte de lo siguiente, como premisa, que Dios es amor. Capítulo 4 de la primera carta de Juan, versículo 8 dice, Dios es amor, y lo repite una y otra vez, hasta 4 veces Dios es amor. Entonces, si Dios es amor y se ha manifestado en nosotros, lo que yo quiero es que se manifieste en nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo debe manifestarse? En amor. Todo lo visto hasta ahora, amada familia, ¿verdad?, en esta enseñanza, nos lleva a concluir y a preguntarnos cómo debe ser el corazón espiritual de la iglesia y de qué manera debe reflejar su amor a Dios y a su pastor. ¿A cuál pastor? Primero al Señor. Porque el amor a Cristo no puede traer discusión con el amor hacia el pastor Pedro, ni hacia el pastor Charlie, ni a ningún hermano aquí presente, porque Él es primario, es la piedra angular de todo. Lo que es que si tenemos amor a Dios, ¿por qué seguimos sus mandamientos? Porque ese es el condicionante. Porque si no seguimos sus mandamientos, entonces en la boca para afuera estamos diciendo que le amamos. Quiere decir entonces que no vamos a ser capaces de amar a nuestros pastores. Entonces, ¿cómo debe ser el corazón de la iglesia? Un corazón, primero, lleno del Espíritu Santo. Como ejemplo tenemos que en la iglesia de Pentecostés, en Hechos 2, versículos del 1 al 4, todos estaban unánimes y juntos. El Espíritu Santo descendió porque había un corazón colectivo, dispuesto y obediente. La iglesia entonces estaba unida en oración y no estaba dividida y mucho menos carnal. Era una iglesia que estaba en el Espíritu. Entonces, la primera característica del corazón de la iglesia es que tiene que ser un corazón lleno del Espíritu Santo. ¿Esta iglesia está llena del Espíritu Santo? ¿Por qué está llena del Espíritu Santo? Porque cuando dimos el paso de fe, si lo hicimos de corazón, evidentemente abrimos el corazón, entró, ¿y qué pasó con nuestro corazón? Que era carnal, que era humano, le dio paso al otro corazón, que es el corazón espiritual. Eso lo explicamos la semana pasada. ¿Okay? Entonces, se produjo el otro corazón espiritual, que es el que día a día está trabajando para que seamos cada día más dignos del Señor. Porque después viene el proceso de santificación, para que podamos ver el rostro del Señor cuando partamos, y que al final entonces vamos con el cuerpo glorificado reencontrarnos en el reino de Dios. ¿Ok? Ahora,
Segundo, o segunda característica, un corazón unido en amor y humildad. En Hechos 4:32, ¿no?, dice que la multitud era de un corazón y un alma que realmente, ¿verdad?, estaba unida alrededor de con el Espíritu Santo, alrededor de lo que era la confraternidad. El corazón espiritual de la iglesia debe reflejar la unidad verdadera, no solo de palabra. Por eso es que cuando el hermano Byron, ¿no?, estuvo ausente un tiempo por razones de salud, ¿no?, su ausencia se notaba, pero la esposa, ¿cómo está Byron? ¿Cómo está? ¿Verdad? Le preguntábamos a Byron, porque somos un solo cuerpo. ¿Okay? Que cuando nos pisan el pie o un dedito, ¿verdad?, se refleja en la mente. ¿Okay? Entonces, que la iglesia es y Pablo lo explica como el cuerpo humano. Entonces eso debe reflejar el corazón espiritual de la iglesia. Tercero, el corazón de la iglesia es un corazón que debe servir con alegría. Cuando le vemos el rostro a Lugier, que nos está recibiendo en la puerta, y ese rostro no refleja alegría, y hay un problema serio con el corazón. Puede ser que tenga algún problema en ese momento, o puede ser que esté allí por obligación, pero debe reflejar esa alegría, ese gozo que debemos transmitir al servirle al Señor. ¿Okay? Igual, ¿verdad?, cuando estamos allí arriba, ¿verdad?, ¿ustedes no se han dado cuenta de los gestos del pastor Charlie? Disfruta, goza allí. Porque ese es adorar en espíritu y en verdad, y gozarse, ¿verdad?, en lo que Él está haciendo para el Señor, porque no lo está haciendo para nosotros, lo está haciendo para el Señor. Cuarto, un corazón generoso y compasivo. Ejemplo, en la iglesia de Macedonia, 2 Corintios 8, del 1 al 5, por razones de tiempo no vamos a solamente tomen los que toman nota, ¿verdad? 2 Corintios 8, del 1 al 5, aunque eran pobres, dieron con generosidad. Primero se dieron a sí mismos al Señor, es lo primero. Mi esposa cuando ora dice, la primicia es mi comunión con el Señor, es lo primero, que mi corazón esté dispuesto a servirle al Señor. Y luego, por supuesto, el corazón espiritual sano no retiene, sino que da con amor. Cuando damos, tenemos que darlo con amor, para que cuando vayamos a recibir, podamos recibir también con amor. Ahora, ¿hacia qué pastor y líderes debemos entonces dirigir el amor de la iglesia? Primero, hacia los que trabajan en la obra con fidelidad. Y un ejemplo lo tenemos en Éxodo 17:12, cuando mientras Moisés oraba, ¿okay?, Aarón y Hur le sostenían los brazos. La iglesia, con un corazón espiritual sano, debe estar dispuesta, ¿verdad?, a sostener a sus líderes en oración, ¿okay?, y con apoyo. No, eso es un problema del pastor, no, eso es un problema de Luis, no. Todos somos un solo cuerpo. Y eso tiene que ser reflejado por nuestro corazón espiritual. Segundo, no podemos tener acepción de personas, ¿verdad? Y la carta a los Corintios, ¿verdad?, había un problema muy serio, porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, el pastor Pedro, yo soy del pastor Charlie, yo soy del pastor Abel. No, nosotros solamente pertenecemos a uno solo, ¿que es a quién? A Cristo Jesús. Solo que Él ha dispuesto, ¿verdad?, que este rebaño, del rebaño que Dios tiene en la tierra, ha dispuesto que el pastor Pedro, la pastora Libby, ¿verdad?, cuiden de su rebaño.
Tercero, amor por causa de la obra, no por manipulación. Eliseo y la tsunamita es un ejemplo de ello. Segunda de Reyes 4 del 8 al 10. La mujer preparó habitación para el varón de Dios. ¿Okay? Entonces debemos honrar a los siervos por su servicio a Dios, no por la fama. ¿Has invitado en algún momento al pastor Pedro, a la pastora Livia a tomarse un café? Al pastor Charlie a tomarse un café. ¿Lo han invitado en algún momento? Porque estamos claros que para expresarle el amor a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando decimos amamos a Dios, decimos sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer sus mandamientos. ¿Cómo le podría yo expresarle entonces el amor a Charlie y el amor al pastor Pedro? ¿Cómo podía expresarse? Puse ese ejemplo. Vamos a invitarle a un café y bueno, ya hablamos de lo humano y lo divino. O al revés. Un seco de pollo, pastor. Por ejemplo. ¿Verdad? Porque es que así como ustedes las damas, las esposas necesitan, porque la sensibilidad para ustedes es importante, ¿verdad? Que les tomemos, aunque sea con un detallito en cuenta. Oye, los pastores y los líderes también necesitan que en algún momento, ¿verdad? Podamos decir, oye Luis, qué extraordinario que lo hiciste, vale, te felicito. Te invito a que nos tomemos un refresquito, ¿verdad? Un cafecito y para que sigamos hablando. ¿Me explico? Tenemos que expresar el amor hacia los demás, hacia el prójimo, de muchas formas. Puse ese ejemplo. Ahora, en cuarto lugar, amor con discernimiento y pureza. Hay un ejemplo extraordinario en la Biblia que está en Tercera de Juan, capítulo 1, del 9 al 12. Allá habían dos personajes. Yo le agregaría un tercero, pero nomás que me voy a referir a dos, que es a Diótrefes y a Gallo. Diótrefes era egoísta, ¿no? Gallo era hospitalario y fiel. Entonces debemos discernir entre aquellos siervos y aquellos siervos de verdad y aquellos que buscan intereses solamente personales. ¿Okay? Porque sí los hay. Aquellos que solamente vienen por intereses personales o... Yo recuerdo que antes, no sé ahorita, Pedro José no creo que vivió esa experiencia. Que no, yo voy a ir a la iglesia porque la novia del cual yo pretendo es cristiana. Y yo voy a ir a la iglesia porque, aunque sea para que me vean allí, pues. Pero después que se casan, ¡ay, mi madre! Entran yugos desiguales y entonces, no, pero es que él iba a la iglesia. Pero iba por un interés personal. ¿Me explico? En esta iglesia, gracias a Dios, no pasa eso. Ajá. Ya a manera de conclusión, y como decimos nosotros los predicadores, y para ir terminando, Cristo es el pastor supremo. Y obedecer sus mandamientos es la manera de expresarle nuestro amor. ¿Está claro? Lo voy a repetir nuevamente. Cristo es el pastor supremo y obedecer sus mandamientos es la manera de expresarle nuestro amor. Y para ello, nuestro corazón espiritual tiene que bombear ¿qué? Fe y obediencia en su palpitar. Porque aprendimos la semana pasada que el corazón humano, ¿qué es lo que hace? ¿Qué bombea? Y la sangre ha sido purificada, oxigenada, previamente antes de ser transmitida por el todo el cuerpo. Y el corazón espiritual, ¿qué debe bombear? Fe, obediencia y amor. Okay. Entonces, el corazón espiritual de la iglesia
debe reflejar el carácter de Cristo, humilde, generoso, lleno del Espíritu Santo y unidos. Y el amor a nuestro pastor terrenal, líderes, hermanos, debe basarse en su fidelidad a Dios y no en simpatías humanas. No es porque me cae bien el pastor Charlie o el pastor Pedro, porque es simpático, porque es bueno. No. Tenemos que escanearlos a ellos en todo momento y ver su fidelidad a Dios, porque si ellos demuestran su fidelidad a Dios, quiere decir que están amando a Cristo. Y si ellos están amando a Cristo, son capaces de amar ¿a quién? Al prójimo. Y si son capaces de amar al prójimo, son capaces de amar a su oveja, que son las que Dios ha dispuesto para arrebatar. Entonces, a ellos son los que yo tengo que servir. No por su simpatía, sino por su fidelidad a Dios. ¿Estamos claros? Yo creo que a partir de hoy van a pensar seriamente en cómo van a invitarlos a ese café. Porque si algo yo he visto hasta ahora es que hay fidelidad a Dios en el servicio y en la palabra del Señor, de parte de sus pastores líderes. Amada iglesia, ¿qué es lo importante de este mensaje que Dios me ha permitido traerles a ustedes en estos 2 domingos? Es que además del conocimiento de la palabra, en todo momento, como la experiencia que acumuló a lo largo o ha acumulado a lo largo de su vida el doctor Alfredo Cordero, de escuchar los corazones, es que Dios escucha nuestros corazones todos los días. Todos los días Él escucha nuestros corazones, ¿verdad? Y que ese corazón tiene que estar dispuesto, primero, a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y que sea capaz ese corazón de aborrecer padre, madre, hijo, hermano, hermana, entendiendo, ya entendimos que es la palabra aborrecer allí, ¿no? Que es que no podemos poner a nadie ni nada por encima de Dios, porque tenemos que amarlo a Él por sobre todas las cosas. ¿Okay? Y en segundo lugar, ¿verdad? Que así como lo amamos a Él, tenemos que también amar a los que Él ha puesto en cada una de sus iglesias a apacentar sus ovejas. No es fácil la vida de un pastor. No es fácil la vida de un líder. Por eso es que tenemos que empeñarnos en hacer cada día más discípulos. Pero discípulos auténticos que nos permita entonces expandir su reino, su evangelio a toda criatura. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.